días. Hoy comparecemos para presentar un estudio sobre los precios de las matrículas universitarias, becas, ayudas y beneficios fiscales en Europa, que tiene una parte complementaria en relación a la evolución de los precios públicos del sistema universitario español entre 2011 y 2016. La conclusión del estudio que presentamos hoy es muy clara. España es uno de los países, de los 37 países, uno de los 37 países que hemos estudiado del espacio europeo de educación superior, uno de los países con las tasas universitarias más caras y, sin embargo, uno de los países donde el sistema de becas, ayudas, es más endeble. Por lo tanto, hay una combinación mortal. Tasas muy elevadas, muy caras, y sistema de becas y ayuda muy precario, muy endeble, muy insuficiente. Vamos a presentaros las cifras que nos han parecido más significativas, entendiendo que como el estudio tiene muchísimos datos y muchísimas cifras, no vamos a agotarlo todo. Vais a disponer del material y podéis hacer la aproximación a los datos que hay aquí que más os parezca más relevante, pero nosotros vamos a presentar algunas de las cuestiones que nos parecen de más importancia, ¿no? Si hablamos de tasas y precios públicos, de los 37 países analizados, nuestro país ocupa el 9º lugar en lo que se refiere a las tasas universitarias más altas. Si analizáramos las tasas en relación a los países de la Unión Europea, excluyendo a los que no son de la Unión Europea, España ocuparía el 6º lugar en lo que se refiere a tasas universitarias más altas, esto hablando de estudios de grado. Si nos referimos a los estudios de máster, España, en relación a los 37 países analizados del Espacio Europeo de Educación Superior, ocuparíamos el 8º lugar en tasas de máster más caras y, si nos refiriéramos en tasas de máster solo a los países de la Unión Europea, seríamos el 7º país con las tasas universitarias más caras. Pero la situación empeora más si consideramos que, si tomamos el ejemplo de Cataluña y Madrid. Lo digo porque Cataluña y Madrid tienen, entre las dos comunidades autónomas, casi el 32% de los alumnos de grado y casi el 38% de los alumnos de máster. Es decir, Cataluña y Madrid tienen 1/3 de los alumnos universitarios de todo el Estado. Pues si cogiéramos el ejemplo de Cataluña y Madrid, ¿qué tasas pagan los estudiantes de Cataluña y Madrid, que suponen 1/3 de los estudiantes del sistema universitario español? Entonces, sacando la media entre grado y máster, ocuparíamos el 5º lugar en tasas universitarias más caras. Luego, para 1/3 de los alumnos españoles, la situación es todavía peor que si analizamos el conjunto. En segundo lugar, si ahora analizamos el número de estudiantes, el porcentaje de estudiantes que tienen que pagar matrícula porque no disponen de ningún tipo de ayuda, España se encuentra también en el rango superior en cuanto al número de estudiantes que tiene que satisfacer el importe total de la matrícula. En estudios de grado, España ocupa el 13º lugar, si atendemos a este indicador, estudiantes que han de pagar la totalidad de la matrícula, el 13º lugar de 37, y en estudios de máster el 17º lugar de 37. Si tenemos en cuenta, sumamos grado más máster, sea 3 más 2, o 4 más 1, entonces España se coloca en 9ª posición respecto al número de alumnos que no disponen de ninguna ayuda, que tienen que pagar el importe total de la matrícula. Si tomamos de nuevo en este indicador a los alumnos de Cataluña y Madrid, es decir, a 1/3 de los alumnos del sistema universitario español, estaríamos en 6ª posición respecto al número de alumnos que no disponen de ninguna ayuda y, por lo tanto, tienen que pagar el importe total de la matrícula. Por cierto, el estudio, como digo, que os permite muchas aproximaciones diferentes en función de lo que consideréis más relevante, también pone de manifiesto que en nuestro país el 3 más 2 o el 4 más 1 no es irrelevante en términos de coste. Bueno, es una obviedad, ya lo habíamos dicho, ¿no? Según los datos de los que disponemos y los datos con los que hemos trabajado,
el 4+1, un grado más un máster, el precio medio serían 6.460 euros, mientras que si lo hacemos con un grado de 3 años y un posgrado de 2, el coste se incrementaría hasta 7.730 euros, es decir, un 15% más caro. Luego, el 3+2, aparte de otros efectos que pueda tener sobre la mayor participación de las universidades privadas en los estudios de posgrado, la mayor privatización del sistema universitario español, es mucho más caro para las familias si no se cambia la lógica de precios que hay en grado, en máster, si no se aproximan el precio de los másteres al precio de los grados. Supone un encarecimiento notable para las familias que luego ya veremos que han sufrido un encarecimiento de las tasas en nuestro país muy importante. Si hablamos de becas y consideramos el importe medio de las becas, ahí tenéis un gráfico que nos sitúa en el puesto 23 de los 37 países estudiados con importe medio de las becas más bajo. Si hablamos de porcentaje de estudiantes que reunirían los requisitos para ser becado, España ocupa el puesto 15, tiene 23 países por detrás, ocupa el puesto 15 en lo que se refiere al número de estudiantes, porcentaje que reúnen los requisitos para ser becado. Aquí concluiríamos que la crisis ha tenido un impacto negativo, muy negativo en nuestro país, porque se ha incrementado el alumnado que tiene requisitos, que reúne requisitos para ser becado, y sin embargo la cuantía media de la beca en nuestro país se ha reducido sustancialmente, según los datos que hemos venido manejando, en unos 600 euros en este último periodo. Y finalmente, si analizamos otras ayudas diferentes a las becas, préstamos, beneficios fiscales o ayudas a las familias en estos 37 países, y digo esto más allá de la consideración que nos merezca a nosotros. Nosotros no estaríamos a favor de un sistema de crédito, lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, hemos estudiado si hay otras ayudas diferentes a los estudiantes, además de las becas. Hemos estudiado que de los 37 países analizados, en 16 hay desgravaciones fiscales por cada hijo universitario hasta los 25 años normalmente. Que en 12 de los países estudiados y en función de la situación económica de las familias se puede tener una ayuda familiar por cada hijo que está en la universidad más o menos hasta los 25 años de media. Y que en 29 de los países estudiados los estudiantes pueden solicitar créditos estatales que luego pueden ser parcialmente condonados según los resultados académicos o ser préstamos de larga duración y ser devueltos en función del salario futuro que vaya a tener el alumno, devolviendo un porcentaje mínimo de ese salario. Hay diferentes fórmulas, pues eso en 29 países hay sistemas de créditos estatales. Y solo en 4 países de los 37 estudiados no existe ninguna de estas fórmulas, ni desgravaciones fiscales, ni ayudas a las familias, ni créditos estatales. Aquí está España, junto con Bosnia, Croacia y Rumanía. El estudio, respecto a esta parte, tiene muchos más datos, pero yo digo que hemos presentado una selección de aquellos que nos parecen más relevantes y que vosotros luego podéis encontrar algunas otras cuestiones que puedan suscitar vuestro interés. Concluiría esta parte de la presentación diciendo que nuestro sistema de educación universitario se sitúa entre los más caros de Europa. Quiero resaltar que, lo veréis en el estudio, en 15 países de Europa los estudiantes universitarios las tasas están entre 0 y 50 euros, es decir, la práctica gratuidad. En 15 países de Europa, que si miráis el mapa, son los países nórdicos, los países centroeuropeos. Por lo tanto, aquellos países, Francia estaría en el siguiente paquete, de 50 a 500. Luego, los países con un mayor grado de desarrollo económico y de bienestar social en Europa tienen tasas universitarias entre los 0 y los 50 euros. Nuestro país está, insisto, entre los más caros de Europa. Solo un 29% de los estudiantes universitarios en nuestro país ha podido obtener algún tipo de ayuda parcial en forma de beca por parte de las administraciones públicas. El coste de la educación universitaria en este contexto constituye un importante sacrificio que debe ser sufragado casi en su totalidad por las familias en nuestro país. Son datos demoledores en términos de cohesión social,
y datos que revelan también la fragilidad de nuestro sistema universitario en este sentido. Entendemos que si se quiere salir de la crisis, y se quiere salir de la crisis con el valor añadido que da el conocimiento, hay que cambiar este tipo de políticas. Hay que apostar por la educación superior, hay que cambiar el paso, abaratar y facilitar el acceso de más alumnos a la educación superior, que, insisto, en nuestro país se está convirtiendo en un verdadero problema que afecta ya a la igualdad de oportunidades y que afecta ya a la cohesión social. Si nos referimos brevemente a la segunda parte del informe, que es complementaria a la evolución de los precios públicos del sistema universitario español entre 2011 y 2016, pues también os queremos presentar algunas conclusiones que a nosotros nos parecen relevantes. Deciros, en primer lugar, que con datos del Ministerio, según datos del Ministerio de Educación, luego os diré según nuestros datos, porque no coinciden con los del Ministerio y os explicaré por qué, si tomáramos el precio medio de un título de grado en el curso 2011-2012 y lo tomáramos como base 100, igualáramos a 100, precio medio de un título de grado en el curso 2011-2012, base 100, habríamos alcanzado, en el 2014-2015 habría alcanzado ese indicador el 120,6%, 2015-16 habría bajado hasta el 119,5%, es decir, habría crecido el coste medio de un estudio de grado aproximadamente un 20%, según el Ministerio de Educación. Si nos referimos al coste de los estudios de máster y tomamos como base 100 el curso 2011-2012, aquí el crecimiento sería mucho mayor, habría alcanzado el 153,6 en el 2014-2015 y habría llegado al 150,9, casi al 151 en el 2015-2016. Pero nosotros hemos hecho otra cuenta, porque el Ministerio hace la media aritmética entre lo que cuesta la matrícula de la universidad en Cantabria y lo que cuesta en Madrid. Pero claro, yo creo que hay que hacer la media ponderada, porque en Cantabria estudian X estudiantes y en Madrid estudian 10X o 15X estudiantes que los que estudian en Cantabria. Si hacemos la media ponderada en función del número de alumnos que estudian en cada comunidad autónoma y sacamos la media ponderada, es decir, en realidad el coste medio se ha incrementado pues las cifras son mucho más altas. Con la media ponderada, según el número de alumnos que tiene cada comunidad autónoma y según el estudio que hemos hecho nosotros, hemos pasado del curso 2011-2012 en estudios de grado de un coste de 1.243 euros, que sería, se ha incrementado en un 33% el coste real de los estudios universitarios, que han pasado de 1.243 euros a 1.328, un 33% con la media ponderada, teniendo en cuenta el número de alumnos que cursan las enseñanzas en las diferentes comunidades autónomas. En el caso de los másteres, la situación es mucho peor, porque hemos pasado de base 100 en el 2011-2012 a 175,1 en el curso 2014-2015, habiéndose producido un incremento del 75%. El coste medio de los estudios de máster habría pasado de 1.616 euros a 2.830 euros en ese periodo. Por lo tanto, incrementos muy relevantes en nuestro país, que van del 33% en los estudios de grado al 75% en los estudios de posgrado en los másteres. No quiero daros muchos más datos, porque si no sería una ensalada de datos tremenda, pero sí hay otra aproximación interesante, que es cómo han evolucionado las tasas universitarias en las diferentes comunidades autónomas, porque no en todas han evolucionado por igual, no en todas han crecido por igual. Si tomamos los estudios de grado y calculamos la media del Estado para 60 créditos, para lo que es un curso, pues vemos que en Andalucía costaría un curso universitario medio de grado 757 euros y en Cataluña 2.011. El coste de estudiar en Cataluña triplica al coste de estudiar en Andalucía. Cataluña y Madrid lideran los mayores crecimientos, las tasas universitarias más altas tanto en grado como en máster. En máster la relación sería
Mientras en Galicia, que es la más barata, costaría un máster 1.589 euros, en Cataluña costaría 3.952, pues el 2,5% más del doble que en Cataluña. Por lo tanto, en nuestro país, en el sistema universitario español, durante los años de la crisis, cuando más falta habría hecho que no crecieran los precios públicos y que hubiera más ayudas a los estudiantes, pues ha disminuido el coste medio de la beca y a la vez se han disparado las tasas universitarias tanto en estudios de grado como en estudio de másteres. Esto tiene mucho que ver con el nuevo modelo de precios públicos que estableció el Real Decreto 14/2012, con esa horquilla de pagar una proporción del coste real de las enseñanzas que se fija entre el 15 y el 25%, y son las propias comunidades autónomas las que deciden si es el 15 o el 25%. Y, desde luego, lo que Comisiones Obreras pone encima de la mesa es que hay que derogar ese Real Decreto 14/2012, reducir el precio de las matrículas universitarias paulatinamente, empezando reduciendo las de grado y las de máster en la perspectiva de aproximar el coste de los estudios de máster a los de grado y con la perspectiva de la gratuidad. Nosotros queremos que España sea el país 16 de esos países europeos, donde hay otros países, pero sobre todo donde están los países de Europa con un mayor grado de desarrollo económico y de bienestar social. Queremos ser uno de esos 15 países, el país 16, y tender a la gratuidad. Eso costaría a las administraciones públicas 1.300 millones de euros cada año, descontando ya, lógicamente, lo que ahora se invierte en becas. Descontado lo que ahora se invierte en becas, ser uno de esos 15 países europeos con las tasas de 0 a 50 euros, con la universidad prácticamente gratuita, costaría 1.300 millones de euros al conjunto de las administraciones públicas. Yo lo dejo aquí y Julio va a completar, a apostillar o señalar algunas otras cuestiones, que es el autor del estudio, junto con algún otro compañero de universidad. Bueno, yo creo que Paco ha presentado globalmente el estudio. Yo quizás explicar por qué nos decidimos a hacer este trabajo. Nosotros considerábamos en este momento, ¿no?, que el tema de los precios públicos es una cosa que está encima de la mesa desde que se aprobó el Real Decreto 14/2012, y está encima de la mesa porque en ese Real Decreto 14/2012 se aprobaban medidas coyunturales que estaban vinculadas con la situación de crisis y otras medidas que eran estructurales. Pues bien, esta de los precios públicos está entre las medidas estructurales y por eso se incorporó a la Ley Orgánica de Universidades un apartado específico para acercar los precios públicos al coste de los estudios, ¿no? Y en ese sentido se establecieron pues las horquillas que todos conocemos para los estudios de grado, para los estudios de máster habilitante, para los estudios de máster no habilitante y también para los precios de los estudiantes extranjeros que no sean residentes, que quizás esto también se lo tendrían que mirar, porque lo que decimos es que los estudiantes extranjeros que no sean de la Unión Europea o sean residentes en el país, el precio que pagarán se aproximará al 100% del coste de los estudios y, por tanto, pagarán unos precios mucho más caros todavía que los que pagan en cualquier país de la Unión Europea. Y probablemente eso explique por qué algunos tenemos menos estudiantes extranjeros de los que nos gustaría tener. Nosotros hemos planteado esto también para que se ponga en relación el precio medio de España, pero también para que cada comunidad vea su relación de los precios medios que ellos tienen con lo que hay fuera de nuestras fronteras, es decir, en el espacio europeo de educación superior, concretamente en los 37 países que se analizan. Sabéis que hay 47 países en el espacio europeo de educación superior. No hay datos de los 47 países, pero nos parecía relevante que se incorporara. Y lo hacemos también porque en el informe de Eurídice, por ejemplo, en el apartado del Reino Unido, que hay diferencias significativas en los precios, pues no solamente aparece el precio medio
del Reino Unido, sino que aparece desglosado por un lado Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra. O en el caso de Bélgica, que aparece pues los tres, no sé si se llaman comunidades o cómo se llaman allí, pero bueno, donde hay habla alemana, flamenca y francesa, ¿no? Por tanto, nos parecía relevante relacionar los precios de las comunidades autónomas con lo que hay en nuestro espacio europeo de educación superior, porque además la diferencia entre las comunidades autónomas es muy significativa. Yo estaba pensando, probablemente a un estudiante catalán le resulte más fácil irse a estudiar a Francia, si se tiene que desplazar dentro de Cataluña, ir a Barcelona, por ejemplo, a estudiar, le resulte más fácil y con menos coste, si domina el francés, ir a estudiar a Francia, que no ir a estudiar, que quedarse a estudiar en Cataluña. Por lo tanto, estas cosas las tendrían que mirar. Los datos, como digo, son los que ha publicado el informe de Eurídice, que se hicieron públicos a finales del año pasado, y los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que son más limitados. Y digo esto porque, por ejemplo, a la hora de calcular la media ponderada que ha explicado Paco, pues lo relevante hubiera sido poder presentarles aquí los datos del curso que estamos, ¿no?, del curso actual, pero esos datos no los ha publicado el Ministerio, es decir, en estos momentos no sabemos cuántos alumnos hay matriculados en el sistema universitario español y no hemos podido hacer el cálculo de esa media ponderada, y los datos que aparecen de la media ponderada del curso pasado pues son provisionales, porque los datos publicados por el Ministerio de alumnos matriculados en el curso que ya finalizó hace bastante pues son el avance estadístico, no están cerrados, y por tanto por eso aparece ahí en el documento como datos provisionales. Pero lógicamente hemos trabajado con los precios medios, con la media ponderada, pero también hemos tenido en cuenta los grados de experimentalidad, que como ustedes saben, pues en casi todas las comunidades hay grados de experimentalidad y por tanto no es lo mismo el precio en los grados de experimentalidad mínima que en los grados de experimentalidad máxima, como en los másteres de experimentalidad mínima y másteres de experimentalidad máxima. No hemos incorporado gráficas en relación a los másteres habilitantes, que saben ustedes que tienen unos precios más baratos que en el caso de los másteres no habilitantes, para pues no liar más la cuestión, pero también aparecen al principio los datos de los másteres no habilitantes, y lo que sí que no hemos incorporado son los precios de los primeros y segundos ciclos, porque ya están prácticamente agotados, ¿no? Claro, los datos son muy diversos y los datos de Eurídice pues incorpora los datos que ellos han considerado relevantes de los que ofrece el Estado. Por supuesto, no incorpora nada en relación a las comunidades autónomas, pero sí, cuando ellos hablan de matrículas de lo que sería un precio público en España, pero también de lo que sería una tasa administrativa, en realidad de los gastos que supone iniciar los estudios en cada uno de los países, que no es homogéneo el tratamiento en los diferentes países. Y cuando hablan de los apoyos, pues como ya ha dicho Paco, de lo que estamos hablando es de becas sociales, por un lado, de becas de méritos, de préstamos, que tienen tratamientos muy diferentes en cada uno de los países, y de beneficios fiscales que efectivamente pues van vinculados a la renta y a la desgravación en cada uno de los países en función de la renta del individuo y también de lo que se paga por estudiar, y las ayudas familiares, que normalmente están implantadas hasta los 25 años, que pues son muy variadas, ¿no?, y tienen que ver con la situación económica de la familia que la solicita, pero en algunos casos pueden llegar a en torno a 100 euros al mes si tienes un hijo que tiene menos de 25 años y está estudiando en las universidades, ¿no? Por tanto, lo que nosotros pretendíamos era ofrecer un panorama que nos permita relacionar qué es lo que está ocurriendo en el espacio europeo de educación superior con lo que está ocurriendo en nuestro país, y en las comunidades que pudiésemos ver cuál ha sido la evolución de los precios desde el año 2011, porque es el año que tomamos como referencia, porque es el año antes de la aprobación del Real Decreto Ley 14/2012 y del nuevo sistema
de precios públicos y también viésemos cómo se ha comportado cada comunidad autónoma. Hay en algunos casos que los incrementos han sido o fueron en un primer año muy altos, lo podréis ver en las gráficas, y posteriormente, entiendo también por la presión que hemos y el debate que eso tuvo durante todo ese tiempo, han bajado y en algunos casos, por ejemplo, Andalucía es curioso, pasó de ser la comunidad autónoma con el precio más caro en másteres en el curso 12-13 a la comunidad autónoma más barata en este curso, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Canarias. En otras, sin embargo, la subida de precios fue muy importante en el curso 12-13 y se ha mantenido, y en otras pues han congelado la subida de precios. En todo caso, las subidas medias que también aparecen ahí son muy importantes, y la diferencia que hay en la horquilla ahora y la que había antes se multiplica por 3 en prácticamente todos los estudios de grado de experimentalidad máxima, mínima, máster de experimentalidad máxima y mínima. Es decir, me estoy refiriendo a la diferencia que había entre los precios medios y el más alto en el año 2011, o los más bajos y el más alto en el año 2011, curso 2011-12, y los que hay ahora, ¿vale? Ahí aparecen, pero por ejemplo dice la diferencia entre la comunidad más barata y la más cara en el caso de los estudios de grado de experimentalidad máxima era un 194% en el curso 2011-2012, y en estos momentos pues está en el 300,13%, es decir, que había diferencias que tampoco estaban muy justificadas en el anterior modelo, pero que en estos momentos se han disparado, ¿no? Y también nos permite ver, además de ver la evolución de cada comunidad autónoma, cuál es la relación entre las comunidades autónomas, entre la más alta y la más barata y los precios medios. Y hemos tomado como ejemplos pues los 3 más altos y los 3 más bajos y el precio medio y la evolución de los últimos 5 cursos para que se compruebe, bueno, pues qué es lo que ha ocurrido en estos 5 cursos, ¿no? Que son en los que se produjo el cambio significativo en el curso 12-14 y, como he dicho, pues se mantiene en todos los casos, salvo en esos que he citado, o recientemente el caso de la Comunidad de Madrid, que el último curso decidió bajar un poco los precios. El objetivo es, como he dicho, bueno, pues ponerlo en relación, ¿no? Y también, bueno, que nos sirva para explicar por qué nosotros estamos pidiendo lo que ha comentado Paco en nuestras conclusiones y propuestas, y no lo hacemos porque en fin, estemos convencidos de que debe facilitarse el acceso a la educación superior nosotros, sino porque además en la conferencia de la UNESCO, uno de los objetivos, la declaración de la UNESCO para la educación superior del siglo XXI, uno de los objetivos que se establecía era el que no hubiera discriminación en el acceso a la educación superior y que se incrementara la posibilidad de acceso, y para eso que los precios fueran lo más barato posible para que pudieran acceder el mayor número de estudiantes. Y ese también, aunque no haya sido muy mencionado, era un objetivo del espacio europeo de educación superior, la inclusión, la inclusividad, y por tanto un elemento fundamental son los precios públicos, ¿no? Por tanto, bueno, pues es necesario que cambie el sistema, es necesario que se derogue lo que incorporó el Real Decreto a la Ley Orgánica de Universidades en la relación con los precios, y es necesario, bueno, pues que se rebaje el precio de las matrículas y que, en todo caso, los másteres se aproximen al precio de los grados, ¿no? Ese era un poco el objetivo, y yo creo que, bueno, pues aquí hay mucha información que se puede utilizar pues para ver lo que hemos comentado, ¿no? Cuál es la realidad de nuestro país en comparación con los países del espacio europeo de la educación superior, vamos, de los 37 países que son objeto de estudio de Eurídice. Yo lo dejo aquí y, bueno, pues a vuestra disposición. El cálculo de los 1.300 millones que costaría que fuera gratis en España, ¿de dónde sale? Vamos a ver.
Nosotros tenemos los datos de la ejecución presupuestaria del 2014 de los ingresos de capítulo 3. Sabéis que los ingresos de capítulo 3 son precios, pero también hay otros precios que no son directamente los estudios oficiales. Por ejemplo, lo que se ingresa por los títulos propios, es decir, todos los ingresos que recogen las universidades. Normalmente, sobre el total, el 80% corresponde al ingreso por precios públicos. Estamos hablando de que se ingresó en torno a 2.000 millones de euros por ese capítulo, pues el porcentaje, el 80%, sería en torno a 1.667 millones lo que se ingresaba por matrículas de estudios oficiales. Si a eso le descontamos dentro de lo que gasta el Ministerio, el apartado que va para compensar las becas, que viene en torno a 350 millones de euros, pues nos saldría la cantidad de aproximadamente pues eso, 1.300 millones de euros, que es lo que os ha comentado Paco. Es que tengo dos dudas de los datos con los gráficos. En el gráfico de las becas, en el porcentaje de becarios, decís que se ha puesto 15, pero al sumar así, esto me sale 16. ¿De qué me fío más del gráfico, no? Puede ser, sí. Puede haber algún... Las becas valores medios, decís que se ha puesto 23, pero contando cada país sale el 25. O sea que utilizamos 25 y 16. Es que, si te das cuenta, como he dicho que incorpora, por ejemplo, aparece Gales, aparece tal. Entonces, lo que ocurre es que en algunos hemos puesto Gales, Reino Unido, y por tanto solo se computa uno, y en el otro lado puede ocurrir lo mismo, ¿vale? Porque en el caso del Reino Unido aparecen normalmente Reino Unido, Escocia, que es que tiene las mejores condiciones, por decirlo de alguna manera, y luego Reino Unido, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra, ¿vale? Y entonces, cuando lo mira uno parece que tal, pero seguramente será tal. Gales, Inglaterra y Escocia y Irlanda del Norte en un mismo pack, se cuenta como uno esos tres ítems, ¿no? Serían los 4 dentro del Reino Unido, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Lo que pasa es que en el estudio de Eurídice lo separan, ¿vale? Porque la diferencia entre Escocia en relación a los otros 3 países es muy importante, pero en todos los datos ellos los desglosan, y nosotros hemos intentado poner en todos los apartados, seguramente en alguna gráfica igual se nos ha ido, poner Reino Unido, Gales, Reino Unido, Escocia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Reino Unido, Inglaterra, ¿vale? Entonces, por eso, al contar las barras, si uno no tal, pues puede dar, porque en ese caso aparece, si te das cuenta, arriba está Gales, un poco más aparece Irlanda del Norte, Inglaterra, y por otro lado estará Escocia, que los 4 en realidad son un país. Claro, pero entonces el porcentaje de becarios no sería el 15, si los juntamos sería el 13, ¿no? Es que en ese caso ofrecen los datos por separado y no hacen la media del Reino Unido. Es para que la gente... Pero sería... Gráfico, Vale. O sea, ¿cómo es mejor? Lo mejor es que esté igual el gráfico que el dato que vemos, ¿no? Sí. La cuestión es que habría que calcular, pero si te das cuenta, los 3 países, o sea, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte siempre están por arriba, porque son de los caros, y Escocia está por abajo, es decir, que no compensaría. El Reino Unido estaría en la parte alta. Pero entonces, ¿cómo la cifra de 15 y 23? Sí, si acaso, claro, porque es la realidad, o sea, dentro, entendiéndolo con los países. Vale. Y luego, en el gráfico de precio de los créditos de grado, por ejemplo, del máster por comunidades, Sí. decís que ha aumentado un 32% el precio del grado y un 75% el precio del máster. Sí. Pero no aportáis ningún gráfico que sustente ese incremento, porque el que aportáis que El número de comunidades alumnos. desglosado sale un incremento un poco menor, porque supongo que son los datos brutos del ministerio, ¿no? Claro. Sí. ¿Tenéis algún gráfico? El gráfico, no hemos puesto otro gráfico más porque era, si te das cuenta, lo que sí que aparece en la comparativa de los precios medios del grado te dice
el precio medio del crédito es 20 euros, 20,717, en la página 49. Si tú multiplicas 20,717, que es el precio medio del crédito en el grado, por 60, te da el precio medio que comparamos, ¿vale? Que en realidad yo te lo puedo dar, pero es que, mira, sería pasa de, el precio medio que da el Ministerio son 1.110 euros para los estudios de grado. El precio medio que nos sale a nosotros es 1.243 euros, teniendo en cuenta la media ponderada que os decía antes. Y para el caso de máster, de este curso, el precio medio que da el Ministerio son, y que es el que utiliza Eurídice, 2.020 euros, y para nosotros sería 2.830. Y el cálculo es, si uno ve el gráfico de la comparativa de precios medios entre el Ministerio y la Federación, pues el precio medio que le sale al Ministerio es a 18,50 euros, que multiplicado por 60 créditos les da los 1.110, y a nosotros nos da 20,71, que multiplicado por 60 créditos, pues es el dato que os he dado de 1.243 ¿Son datos de este euros. curso, de 2014-15? En la comparativa, no, vamos a ver, para el curso 15 y 16 no hemos podido hacer la media ponderada, porque no hay datos, ¿vale? Para el curso 14-15 es lo que además es lo que utiliza Eurídice. Eurídice utiliza en su estudio para casi todos los países el curso 15 y 16, menos para España y algún otro más. Para España utiliza el 14-15 de precios y el anterior de becas, ¿vale? Entonces, en la presentación intentamos decirlo. Normalmente se utiliza el 15-16, excepto para algunos países, como es el caso de España, que se utilizan los últimos disponibles. Entonces, lo que comparamos es el último curso 12, 2014, 2015, precio medio del Ministerio y precio medio nuestro. Nosotros decimos, como es una media ponderada y los datos de alumnos no están cerrados, pueden variar, aunque no varían mucho, pues nos sale esa cantidad, 1.243, pero es un dato, es una estimación que no está cerrada, porque el número de alumnos que ofrece el Ministerio, bueno, pues si veis, todavía aparece el avance de los matriculados, es decir, que no sabemos cuál es el dato cierto. Si hubiera estado, pues lo hubiéramos puesto, y en el curso siguiente, 15-16, pues no hemos podido hacer el cálculo porque no se han ofrecido datos de alumnos matriculados. Pero, Julio, ¿nos puedes dar el dato que sustente la afirmación de que ha aumentado en un 32% y un 75%? O sea, el dato original. El del inicio, el de 2011. Vale, el de 2011, que estaba muy parecido, lo ha dicho Paco. Es porque en aquel momento el precio del crédito era 15,34, el que ofrecía el Ministerio, y es 15,59 el que nos ha salido a nosotros. Por tanto, si haces la multiplicación, es que ahora Sí, yo creo que el precio medio del grado para comisiones obreras con la media ponderada habría pasado en ese periodo 2011-2012 al 2015-16, al 14-15, perdón, de 935,9 euros en grado a 1.243 euros el grado, lo que supone un 33% de incremento. Y en los másteres habríamos pasado en el año inicial de la comparativa de 1.616 euros a 2.830 en 2014-2015, lo que supondría un incremento del 75%, con la media ponderada que hemos dicho, viendo el número de alumnos que cursan las enseñanzas en cada comunidad autónoma. ¿No tenéis un gráfico con esos datos? Es que como decimos eso en el texto, pero luego aportamos el gráfico del Ministerio, quizás no coincide. Puedes utilizar el gráfico del precio del crédito. Para calcularlo, yo os lo puedo facilitar. Lo que nosotros falta hemos es hecho, el número de alumnos. El número de alumnos también está. Sí. Es que la gente del crédito le suena chino. Lo que nosotros hemos hecho es coger el número de alumnos de cada comunidad y multiplicarlo por el precio, ¿vale? Para calcular la media ponderada. Entonces, yo os puedo facilitar luego la tabla donde aparece ese dato, pero es decir, los datos que hay ahí del precio del Ministerio
por el número de alumnos te permite hacer la operación. ¿Me estoy explicando? Porque está, el número de estudiantes sí que está. Y entonces lo único que varía es que, claro, no vale lo mismo, no es una media aritmética, porque en Aragón pues hay muchos menos estudiantes que en Madrid. Los datos que comentaba Paco son los que aparecen ahí de universidades presenciales, ¿vale? No está incluida, lo pone también, no está incluida la UNED, porque la UNED sería un poco de todas las comunidades. Yo, ya que estamos hablando también de comunidades autónomas, habláis de Madrid y de Cataluña, que son evidentemente las que tienen más alumnos, quería preguntaros precisamente por Aragón, porque creo que el máster ocupa el tercer lugar entre las más caras, en grado está un poquito más abajo, pero también entre las más caras. Entonces quería que hacéis una reflexión sobre los precios de Aragón y cómo han evolucionado. Luego, ¿sabes si tenéis datos de becas por comunidades autónomas? En el estudio se recoge los datos de la evolución de todas las comunidades autónomas y efectivamente, como tú muy bien dices, en el caso de la comunidad de Aragón, en el caso de los grados de experimentalidad máxima, se ha producido un incremento del 200,4% entre el curso 2011-12 y el curso 2015-2016. Bueno, la relación con el... No, te estaba diciendo mal los datos. La relación con la más barata, es decir, entre estudiar en Andalucía, que sería la más barata, y estudiar en Aragón, costaría más del doble, es decir, un 200,4%. ¿Vale? Y en la evolución de los precios no ha subido mucho, ha subido un 9,84%, pero en realidad el problema es que partía de un precio mucho más alto. Entonces, en algunas comunidades que partían de precios mucho más altos han subido muy poco, quiero decir, muy por encima de lo que ha subido el IPC, porque el IPC en estos años ha subido un 2,1%, y estamos hablando de que en el caso de Aragón los precios han subido un 14,8%, es decir, todas las comunidades han subido los precios muchísimo más de lo que ha subido el índice de precios al consumo, que está en el 2,1%. ¿Vale? Entonces, ¿ha subido un 14% o un 9,8% los precios en Aragón? A ver, que lo estoy mirando aquí. No, un 9,84%, que es lo que dice la tabla. No, perdona, es lo que dice la tabla, ¿vale? ¿Y otras personas, comunidades autónomas, en el estudio? No hemos recogido becas por comunidades autónomas porque además ahí los datos que ofrece el Ministerio es un problema. A ver. Una cosa que no entiendo muy bien, si el sistema 3+2 se supone que encarece los títulos o el precio de los estudios universitarios, porque España, que tiene un sistema 4+1, tiene uno de los precios más caros de Europa. Y otra pregunta, un sistema como el que propone... No encarece en España, no encarece que no. De ligar el pago de las tasas a la renta familiar, ¿serviría para crear un sistema más justo o no? Respecto a la segunda pregunta, ligar las tasas universitarias a la renta de las familias a mí me parece que es un concepto subyacente a la idea de que hay que pagar el 100% de las tasas universitarias y que en función de los niveles de renta familiar, entonces tú puedes pagar el 100%, el 90%, el 80%, el 70% o nada. Pero nosotros estamos en contra de esa filosofía. Nosotros no estamos a favor de la idea de que hay que pagar el 100% de las tasas universitarias y que luego, en función de lo que sea, se les traslada a las familias una parte del coste real o todo el coste real. Por lo tanto, estamos radicalmente en contra de esa propuesta. A nosotros nos parece que habría que ir más en la línea de reducir las tasas universitarias, insisto, si uno mira de 0 a 100 y de 100 a 500, pues en general, pues quitando Inglaterra, que es un caso especial, quitando Italia y España, que están en la banda alta, el resto de los países más desarrollados desde el punto de vista económico y social están en las bandas más bajas. Luego, yo creo que si nosotros aspiramos a tener una sociedad más justa y un modelo productivo de mayor valor añadido,
que se ancle en el conocimiento, la promoción de la educación superior, junto con otras cosas y de la formación profesional y de otras cosas, pero hoy estamos hablando de la educación superior, pues nos parece fundamental, ¿no? Desde ese punto de vista, vamos más en la idea de ir reduciendo las tasas de máster, aproximándolas a los de grado, y de ir reduciendo luego las tasas generales, grado y máster, a las de los países, para equipararnos a los países que tienen un mayor nivel de desarrollo económico y social. Y la primera, eso, nosotros hemos analizado el 3+2 y el 4+1, analizado, constatado esa circunstancia en España, no en otros países. En España, en este momento, con las tasas que hay ahora de grado y de máster, y sacando la media, pues pasar del 4+1 al 3+2 supondría un encarecimiento medio del 15%, o sea, un nuevo encarecimiento de los estudios superiores en nuestro país, después del que ya Julio se acaba de relatar y que acabamos de señalar que ha sido muy duro durante los últimos años, coincidiendo con la crisis. Cuanto más dura ha sido la crisis, más se han subido las tasas y más ha bajado la cuantía media de la beca, en fin. Me he quedado yo con la pregunta que me hacía la compañera. Es que si te das cuenta en los gráficos, en relación a Aragón, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de grado de experimentalidad máxima, el primer gráfico que estaría en la página 54 te dice que ha subido un 9,84%, que uno puede decir que no es mucho, ¿no? Pero claro, el problema es que partía de unos precios altos. Entonces, cuando se pasa al gráfico siguiente, Aragón pasa a estar la cuarta, y uno se pregunta ¿por qué? Dice, pues porque en relación con la comunidad donde estudiar es más barato, ¿vale? Pues Aragón se pagaría, es un 200,4%, es decir, el doble de la comunidad más barata. Y así lo puedes ir viendo en cada una de las gráficas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente, grados de experimentalidad mínima, pues también es un 9,80%. Y en la siguiente, ¿dónde se sitúa? Dice, pues en este caso, en relación a la comunidad más barata, pues sería un 139,8% para el grado. Y así en los siguientes, en máster, por ejemplo, sí que ha habido un incremento significativo, un 49%, y por supuesto luego eso la sitúa, pues en relación con la más barata, costaría un 158,3%, ¿no? En el caso de los másteres no habilitantes de experimentalidad máxima, y en el caso de los másteres no habilitantes de experimentalidad mínima, pues Aragón sí que está también ha tenido una subida importante de un 159%, y luego, pues claro, la sitúa, es un 216% en relación a la comunidad más barata, ¿vale? Uno puede seguir, porque lo que se hace es, en todas esas gráficas, comparar la evolución de los precios de los últimos 4 años y luego dónde se sitúa, tomando como referencia este último curso, con relación a la más barata, ¿vale? La más barata sería, en ese caso, Galicia. Bueno, pues a partir de ahí, ¿dónde se sitúa el resto de las comunidades? Ha sido un 159%. Según los datos, sí, porque ha pasado de tener un precio de 18,45 euros por crédito en los másteres oficiales no habilitantes en experimentalidad mínima a un precio de 46,80 euros por crédito. Por tanto, ha subido un 159,18%. No es la que más ha subido, pero está la tercera. La que más ha subido sería la Comunidad Valenciana, que ha subido un 224,57%, porque pasaba de un precio de los másteres muy bajo, 14,58 euros, a 46,20 euros, que no es el precio más caro de los másteres, pero para esa comunidad la evolución es muy significativa, ¿vale? Entonces eso se puede ver en cada uno de los gráficos. Por eso decía Paco al inicio que nos centramos en una parte de los datos, pero que uno, si lo quiere mirar y luego si quiere mirar exactamente cómo se comporta cada comunidad, pues tiene estos dos elementos para comparar. ¿Cuánto ha crecido en estos años el precio en esa comunidad y dónde se sitúa en relación
a las demás comunidades. Que hay muchas miradas posibles, hay mucha información, grados de experimentalidad máxima, mínima, másteres de experimentalidad máxima y mínima, o sea, hay muchos datos. Igual demasiado. ¿Alguna otra pregunta había por ahí? Un pequeño análisis del caso de Castilla y León, que veo que en las tablas, sobre todo tanto del precio del crédito como del curso, de los grados, estamos siempre en segunda o tercera posición, pues una pequeña conclusión de los precios de Castilla y León. Pues, como tú has dicho, efectivamente, en Castilla y León también ha habido un incremento significativo, ¿no? En el caso de los precios públicos del crédito matriculado en las titulaciones de grado de experimentalidad máxima ha habido un incremento, se partía de un precio relativamente alto, pero todavía un incremento del 33,64%, es un incremento relevante, lo cual la sitúa en relación al resto de las comunidades, en ese caso, para los grados de experimentalidad máxima, la segunda, es decir, es un 239% más caro que estudiar en Andalucía. Estudiar en Castilla y León es un 239%. Y así, bueno, pues en el caso de los grados de experimentalidad mínima, donde partía de un precio relativamente bajo en comparación con las demás, se ha incrementado un 58,16%, es decir, es de las que más han incrementado. Y, lógicamente, eso la sitúa en relación a la comunidad más barata, que sería Galicia, pues la tercera con un 173%, es decir, es un 173% más caro que estudiar en Galicia, que es la comunidad donde es más barato estudiar en ese caso. Y así, bueno, pues en el caso del máster oficial de experimentalidad máxima, Castilla y León ha tenido un incremento del 24,79% en estos últimos 4 años y se sitúa, es un 140% más caro que estudiar en Andalucía, que sería el precio más barato para el caso de los másteres no habilitantes de experimentalidad máxima, y para los másteres oficiales no habilitantes de experimentalidad mínima, pues el caso de Castilla y León ha subido un 47,83% y se sitúa pues en séptimo lugar, no, en sexto lugar, y es un 192% más caro que estudiar en Galicia, que es la comunidad donde más barato resulta estudiar un máster no habilitante de experimentalidad mínima. Por tanto, es una de las comunidades que ha tenido una evolución de los precios significativa. Bueno, como pues, hay muchos datos, estamos a vuestra disposición, sí, para aclarar cualquier cosa que queráis. Nos ¿vale? podéis, cuando lo veáis más despacio, pues cualquier duda, pregunta o consideración nos podéis llamar, porque ya digo que es denso, hay muchísimos datos. Así que muchas gracias por venir y a vuestra disposición para lo que necesitéis.